Cuando vi que estaba disparando para acá y para allá, salí afuera a buscar ayuda, policía, como se dice, ¿no? En diciembre de 1986, un hombre de unos 52 años, identificado como Campo Elías Delgado, salió de su apartamento en Bogotá y en menos de 24 horas dejó un saldo de 29 víctimas. Campo Elías fue lo que se conoce como spree killer o asesino relámpago, es decir, un individuo que en un solo momento de furia comete múltiples asesinatos en diversos lugares. Aunque el rastro de sangre que dejó Campo Elías pasó por varios lugares de Bogotá, su centro de acción fue el restaurante de comida italiana Posetto. Por eso a esta historia se le conoce como la masacre de Posetto. Campo Elías Delgado prestó servicio militar en los Estados Unidos durante los años 70. Según lo que cuentan todas las personas que lo conocieron, Campo Elías hablaba mucho de su experiencia durante la guerra de Vietnam. La crueldad de esos días de selva, napalm, muerte y desesperación lo había marcado profundamente. Él se sentía orgulloso de haber sido parte de una de las guerras más duras de la historia y de haber sobrevivido a tal experiencia. La guerra había probado su valor y él estuvo siempre a la altura. Luego de su paso por los Estados Unidos, Campo Elías regresó a Colombia en los años 80. Se instaló en un apartamento compartido con su madre. Se matriculó en la Facultad de Literatura de la Universidad Pontificia Javeriana y, como para obtener algún dinero extra, empezó a dar clases particulares de inglés. Campo Elías quería ser escritor. Al volver de los Estados Unidos, siendo ya un hombre de más de 50 años, decidió enfocarse de lleno en la literatura. Por ese tiempo conoció a quien hoy es el reconocido escritor Mario Mendoza, pero que para entonces, estamos hablando de los años 80, era apenas un muchacho. Mario Mendoza contó que Campo Elías estaba haciendo una tesis sobre el tema de la dualidad de la conciencia, y fue en ese momento cuando entró en contacto con la novela de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esta novela ha dado mucho de qué hablar a lo largo de la historia. A finales del siglo XIX, poco tiempo después de la publicación de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, apareció el asesino serial de Whitechapel, conocido en la historia como Jack el Destripador. En ese momento, los ciudadanos de Londres empezaron a ver muchas relaciones entre el personaje de la novela de Stevenson y el asesino serial que había sembrado el terror en las calles. El rumor fue creciendo y haciéndose cada vez más grande hasta que la leyenda se creó. Se empezó a decir que Jack el Destripador fue inspirado por la novela de Stevenson. Básicamente, esta novela narra el caso del Dr. Henry Jekyll, un respetable caballero inglés que por las noches se desdobla y sale a las calles convertido en un total villano. La historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde atrajo profundamente la atención de Campo Elías, quien leyó ese libro una y otra vez mientras preparaba su tesis. ¿Acaso como también lo leyó una y otra vez un ciudadano de Londres en el año 1888? Ese ciudadano que con el pasar de los meses e influenciado por la lectura de esa misma novela, pasó a la historia como uno de los asesinos seriales más enigmáticos de todos los tiempos, Jack el Destripador.
El ambiente de la década de los 80 en Colombia era una locura. Había revolucionarios intentando tomarse el poder a la fuerza. Había fuerzas armadas acribillando a esos revolucionarios. Había sicarios matando y cobrando. El cartel de Medellín pagaba $1,000 por cada policía muerto. Había secuestros. Había mafiosos controlándolo casi todo. Había poder, armas, represión, resistencia, tensión, amenazas y muchas bombas, muchas bombas. En medio de ese caos, Campo Elías se sintió inseguro e ignorado. ¿Qué iba a importar un viejo de 52 años que había prestado servicio con la Marina estadounidense y ahora estudiaba literatura? ¿A quién le iba a interesar ese viejo en el país de los narcos y los sicarios? Mario Mendoza cuenta que en un determinado momento él le escuchó a Campo Elías frases como esta: en este país no sirve de nada escribir, lo que importa es actuar. A nadie le interesa el arte aquí. No hay valores de ningún tipo. Lo que uno tiene que hacer en un lugar como este es actuar. Hay que actuar, hacer algo. Edwin Olaya, un criminalista colombiano, escribió un libro titulado Poseto, tras las huellas de Campo Elías Delgado. De acuerdo al análisis minucioso que hizo Edwin Olaya en este libro, la historia de horror, locura y muerte, que conocemos hoy en día como la masacre de Poseto, inició el día 3 de abril de 1986, cuando Campo Elías mató a su madre. Se supo que lo hizo con una violencia atroz. El cuerpo se encontró horas después y presentó puñaladas múltiples en la zona del tórax. Por la profundidad de las heridas se evidenciaron signos de tortura y alta sevicia. Campo Elías había llegado a la edad de 52 años y aún vivía con su madre. Esta relación era espantosa. Los vecinos del lugar declararon que Campo Elías la agredía verbal y físicamente. Al día siguiente, 4 de diciembre de 1986, Campo Elías dejó tirado en el apartamento el cadáver de su madre y se dirigió al barrio La Alhambra, donde lo esperaban, como de costumbre, Claudia Marcela Rincón y Nora, la madre de Claudia Marcela. Campo Elías iba a ese apartamento 2 o 3 veces por semana a darle clases de inglés a la joven Claudia Marcela. Ese día, las clases se convirtieron en un doble homicidio. Ambas mujeres fueron asesinadas brutalmente. Los cuerpos presentaron decenas de puñaladas e intento de abuso sexual. Campo Elías regresó a su casa, tomó el cuerpo desangrado de su madre y lo incendió. Cuando el apartamento estaba en llamas, Campo Elías hizo algo que demuestra no solo la frialdad con la que actuó durante esas horas, sino también su instinto asesino, sus ansias incontenibles de matar. Cuentan algunas personas que vivían en ese mismo piso del edificio que Campo Elías empezó a pedir auxilio. Tocaba las puertas y pedía un teléfono para llamar a los bomberos. Pedía que por favor llamaran a los bomberos. Tocó varias puertas. Algunas personas, por fortuna, no estaban en sus apartamentos o estaban ocupadas y no abrieron. Otras, lamentablemente, abrieron sus puertas para tratar de auxiliar al hombre desesperado. Pero este no quería ningún teléfono, solo quería matar. Mató a 6 mujeres. 6 mujeres entre las cuales se encontraba un par de amigas que preparaban en aquel momento uno de sus exámenes finales de la universidad. Al oír que alguien pedía auxilio y que tocaba la puerta, las 2 muchachas salieron a prestarle ayuda.
Al abrir la puerta vieron a un hombre de traje, con un maletín y un revólver en la mano. Cada una recibió un tiro en la frente. Hasta ese momento, todas sus víctimas fueron mujeres. Fue como si hubiera seguido matando a su madre una y otra vez, como si hubiese seguido recreando ese primer crimen. Campo Elías abandonó el edificio dejando atrás a 7 mujeres asesinadas, más Nora y Marcela, las 2 que ya había matado en el barrio La Alhambra. Su día apenas estaba comenzando. En el restaurante Poseto lo esperaban otras 20 víctimas. Campo Elías entró al restaurante. Se sentó en una mesa del fondo que daba contra la ventana, al lado de una pequeña lámpara. Ordenó lo mismo de siempre: espaguetis con pollo. Acompañó su comida con vino y al terminar pidió un vodka con jugo de naranja. Todo esto lo dice el mesero que lo atendió, un hombre que por fortuna pudo correr hasta la zona de los baños y encerrarse justo en el momento en que inició la matanza. Los sobrevivientes, gente que logró salir del restaurante o encerrarse en los baños, cuentan que lo primero que escucharon fue una voz que dijo: «Esto es un asalto. Dejen el dinero sobre las mesas y que nadie se mueva». Después de eso vino el primer disparo. Después otro y otro y otro. Todos a la cabeza y al azar. Tiro a tiro, Campo Elías mató a 20 personas en pocos minutos. De pronto se oyó la voz de un policía que desde un megáfono le advirtió a Campo Elías que cesara el fuego, pero este le respondió con más disparos. Entonces los oficiales arremetieron contra el asesino y después de un momento de fuego cruzado lograron derribarlo. El cráneo de Campo Elías fue atravesado por varios proyectiles. Todo parece indicar que fue asesinado por la policía. Sin embargo, luego de los hechos, se creó el rumor de que Campo Elías se suicidó. Y después de estar en el piso ya muerto, algún oficial le descargó una ráfaga de pistola automática. La figura femenina jugó un papel central en la problemática mental de Campo Elías Delgado. La gran mayoría de sus víctimas fueron mujeres. Mario Mendoza recuerda a Campo Elías como un hombre que añoraba estar con mujeres, pero que no podía. Campo Elías era un impotente sexual psíquico. Esto no quiere decir que tuviera problemas físicos a la hora de tener relaciones sexuales, sino que mentalmente no podía conectar con lo erótico. Esto generó un fuerte traumatismo, una angustia enorme que lo fue conduciendo lentamente al horror de su final. Cuando ocurrió la masacre, los diarios colombianos describieron a Campo Elías como un mercenario creado en los Estados Unidos, un hombre perturbado por el horror al que fue sometido durante la guerra de Vietnam, esa guerra absurda que cobró miles de vidas y dejó un trastorno mental generalizado. Y es que aunque Colombia es un país que conoce muy bien la violencia, todos estamos de acuerdo en que lo que ocurrió ese día en Bogotá fue algo más propio de los Estados Unidos que de Colombia. Pues esos tiroteos, esos asesinatos múltiples en los que un individuo entra armado a un lugar y dispara indiscriminadamente, son la gran pesadilla de la sociedad norteamericana. Una sociedad que cada tanto se ve sacudida por el horror de los asesinos en masa. El 5 de diciembre de 1986,
un día después de la masacre de Poceto, hubo diarios norteamericanos como Los Angeles Times y Up News que reportaron que desde el Pentágono no se encontró ningún registro sobre Campo Elías Delgado. Esto es algo bastante extraño, sobre todo porque días después, Campo Elías apareció registrado en el Centro Nacional de Registros de Personal de los Estados Unidos como alguien que prestó servicio militar entre agosto de 1975 y agosto de 1978. Estas fechas no coinciden con la guerra de Vietnam, ya que si Campo Elías entró al ejército estadounidense en agosto de 1975, la guerra de Vietnam ya había terminado para ese momento. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué no coinciden las cosas en este punto? ¿Acaso Campo Elías nunca fue a Vietnam y siempre fantaseó con esa guerra? Quizás Campo Elías tenía un instinto asesino que no pudo saciar durante su experiencia como soldado, y con el paso de los años, esa violencia se fue acumulando en su interior hasta que el impulso criminal que llevaba adentro lo desbordó, lo sobrepasó y lo fue conduciendo a la locura total. También puede ser que los estadounidenses quisieron lavarse las manos, y para ello, primero negaron los datos de Campo Elías y después acomodaron las fechas para que no hubiera ninguna coincidencia entre el tiempo en que Campo Elías Delgado estuvo en el ejército norteamericano y el tiempo que duró la guerra de Vietnam. No sabemos qué pasó exactamente. Lo único claro de este asunto es que Campo Elías Delgado cumple con las características del asesino en masa y el spree killer, dos pesadillas recurrentes en los Estados Unidos, dos géneros de criminales devastadores. Quizás la reacción inmediata de los colombianos, que fue relacionar a Campo Elías directamente con los Estados Unidos y señalar la influencia de este país en el origen de la masacre de Poceto, fue algo así como poner el dedo en la llaga de una herida profunda que causa mucho dolor en el centro de la sociedad estadounidense. Tal vez por eso los norteamericanos quisieron negar y después alterar el paso de Campo Elías por el ejército norteamericano. El caso de los tiroteos y de los asesinos en masa es una problemática central de la sociedad norteamericana. Para explorar a fondo este tema, en el siguiente episodio nos adentraremos en lo que fue la masacre de Columbine, el tiroteo escolar más impactante de la historia de los Estados Unidos. Una masacre cuyo legado maldito sigue siendo una pesadilla no solo para los estadounidenses, sino para el mundo entero.